Bueno, pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por pasar el día de hoy una hora con nosotros para compartir este webinar genial que tenemos para ustedes. Inermetrix Latinoamérica les da la bienvenida a todo el equipo, algunos estamos aquí conectados, Olivier, Camil, yo, y nuestros colegas nos acompañan también. Pues Inermetrix Latinoamérica, como saben ustedes, tiene sede en México, sin embargo, con presencia en toda Latinoamérica y forma parte de una gran red internacional con presencia en los 5 continentes. Quienes ya tienen una cuenta con nosotros, quienes conocen nuestros productos y la marca Inermetrix, sabrán que pues tenemos nuestros productos traducidos en 10 idiomas distintos y una cantidad enorme de beneficios y de valor agregado que damos a nuestros clientes. Agradezco muchísimo la presencia de quienes nos acompañan. Tenemos gente de Colombia, de Chile, de Argentina, de Brasil, por supuesto, Guatemala, Costa Rica, prácticamente por todos lados nos acompañan el día de hoy. Y obviamente pues a la gente de México que está con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy estamos arrancando la segunda temporada de webinars. La primera temporada de webinars que lanzó Inermetrix Latinoamérica tuvo lugar en el mes de abril y mayo. Fue una temporada con muchísimo éxito. Realmente estábamos muy sorprendidos porque tuvimos, nuestra convocatoria causó pues tuvimos una gran convocatoria, buena asistencia, y por eso decidimos hacer esta nueva segunda temporada. Es una temporada que está especialmente diseñada para explicar por qué Inermetrix es el aliado de ustedes en la transformación digital. Estamos obviamente pasando en este periodo de pandemia, sin embargo, pues todos y pues tenemos que rediseñarnos, reinventarnos y saber de qué manera Inermetrix puede ser parte de ese cambio y de esa transformación. Es el objetivo de esta segunda temporada de webinars. Consistirá aproximadamente en 7 o 8, no estamos todavía muy seguros de esto, pero webinars con una periodicidad de cada 15 días. Iniciamos el día de hoy, 12 de agosto, concluiremos más o menos a finales de octubre, perdón. Y en estos webinars vamos a ver temas de mucha importancia, como lo puede ser los estilos de comportamiento con base en el DISC, ¿no? De acuerdo a la famosa nueva normalidad, ¿no? Que hoy le llamamos así. También tenemos otro webinar que se llama El reencuentro con la oficina, cómo regresar positivamente a mi espacio de trabajo y no morir en el intento, ¿no? Tenemos este webinar. Uno más, reinventar mi negocio, convertirme en Certified Inermetrix Consultant. Para aquellos quienes todavía no lo son, tenemos un programa de certificación que nos forma como consultores Inermetrix, obviamente con conocimientos en los productos, en todo su empleo. Tenemos otro webinar que se llamará Self-Awareness and Genius, una herramienta fundamental del desarrollo personal y organizacional, que todos van a estar excelentes. Uno más en el nombre de Evolución del Reclutamiento, menos entrevistas y filtros más precisos. Y quiero dar la palabra a nuestra directora comercial y socia, Camille Ruxel, para que nos explique más de una sorpresa que les tenemos a todos nuestros clientes, también que presentaremos dentro de este periodo de segunda temporada de webinars. Buenos días a todos, me da mucho gusto saludarlos y ver que seguimos con una participación muy activa de muchos de nuestros usuarios y también gente nueva que esperamos recibir en nuestra comunidad Inermetrix muy pronto también. Vamos a tener un webinar bastante interesante que va a ser el objeto de un lanzamiento de una nueva gama de productos que el equipo de desarrollo de Inermetrix ha preparado justamente pues para nuestros clientes, ¿no? Siempre tratamos de crear nuevos productos para poder entregarlos de tal forma que sea una herramienta más para la solución que pueden dar en su organización o a sus clientes, dependiendo, o sea, de la actividad que estén como desempeñando. Pero básicamente es el lanzamiento de un producto que se llama Inermetrix Innovación, que está enfocado a
diseñamos unos perfiles, ¿no? Diseñamos unos perfiles para poder medir, ¿no? Apoya a las organizaciones a fomentar la innovación e identificar las fortalezas en cada individuo dentro de diferentes categorías que integran al innovador. Entonces, para ello diseñamos perfiles distintos como el gen innovador, el director innovador, el colaborador innovador, el innovador social, el innovador comercial, incluyendo también un perfil que nos va a ayudar a entender, ¿no?, la organización, ¿no?, cómo ayudar al desarrollo de la innovación, ¿no?, en sus organizaciones, ¿no? Entonces, vamos a presentarles esto. Esta gama de productos es algo que se va a integrar en las cuentas de las cuentas ilimitadas de nuestros clientes, ¿no? Tenemos diferentes esquemas comerciales, ¿no?, que nos permiten utilizar todas las herramientas de Dynamics de forma ilimitada. Tenemos otras cuentas que son limitadas. También apoyamos las organizaciones con paquetes de perfiles, etcétera. Entonces, depende de sus necesidades, básicamente, pero esta gama de producto no es algo que vamos a vender como tal a los usuarios de cuentas, sino va a ser un valor agregado adicional para que ustedes mismos puedan sacar provecho, además de las herramientas Synarmetrics. Entonces voy a dejar, muchas gracias nuevamente por su participación, bienvenidos, y voy a ceder la palabra a Olivier para que pueda arrancar con la presentación. Bueno, buenos días, y me uno a mis socias para darles la bienvenida de toda América Latina casi, y estamos muy contentos y felices de su lealtad. Entonces voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación como tal. Ok. Muy bien. Un momento. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar del nuevo estilo de management en la transformación digital. Es la palabra transformación será recurrente durante esta presentación. Va más allá que la transformación digital. Es una verdadera transformación cultural a la cual asistimos. Las economías son afectadas a nivel global y cambian las reglas de competitividad. Lo vemos diario, ustedes mismos lo viven diario en sus negocios o en las empresas en las cuales trabajan. Cambian las reglas de competitividad, las estrategias, y el management de las organizaciones tiene que adaptarse. Hay menos empleos, las condiciones de trabajo y de empleabilidad son distintas y nos obligan a cambiar los paradigmas de la organización como tal en su esencia, y vamos a ver en detalle qué implicación tiene eso. Hoy hay 52 millones de desempleados por el COVID en Estados Unidos. Se prevén 17 millones en México. Y eso dicho por las organizaciones empresariales. Me refiero a la Coparmex, a la Concamín, etc. En su libro The Future Leader, de Jacob Morgan, nos dice: el liderazgo alrededor del mundo está fallando. Eso es otra realidad. 80% de los empleados dicen que pueden hacer su trabajo sin su gerente, y dicen que sus gerentes ni siquiera son necesarios. Casi la mitad de los 2.257 encuestados dijeron que podían hacer su trabajo inclusive mejor que su jefe. Quise introducir con eso. Entonces, eso nos lleva de un lado a un contexto de crisis que nadie esperaba, del otro lado
un liderazgo también enfermo en las organizaciones. Eso nos obliga a crear organizaciones resilientes, crear una cultura de innovación. Vamos a insistir mucho en la innovación. Camilla habló hace rato de nuevas herramientas y Neometrix enfocadas en la organización, que se vuelve realmente el corazón de esta transformación. Empezar a construir equipos invencibles. Entonces, dividí esta presentación en 3 partes. Primero vamos a ver los cambios inmediatos y voy a hablar del concepto Employee Experience. Después veremos cómo está el management en esta tempestad y los cambios que eso tiene que implicar. Y la parte, vamos a decir, principal de esta presentación serán como tal los cambios y retos del futuro. Como siempre, les vamos a compartir tanto esta presentación como el video como tal de este webinar. Los cambios inmediatos, el concepto de Employee Experience. Employee Experience, o experiencia de los empleados, en español, que yo defino como crear una organización en la que los empleados no necesiten presentarse a trabajar, centrándose en 3 conceptos: la cultura, la tecnología y el espacio. Lo pongo entre paréntesis porque cada vez más los espacios están justamente entre paréntesis. Todas las empresas y las organizaciones están en esta reflexión hoy en día. Iniciando por el CEO y el equipo ejecutivo, todo el viaje de la experiencia de los empleados de una organización comienza con la razón de ser, los valores y la cultura organizacional. Es la base sobre la que se construye la experiencia del empleado. Entonces, el Departamento de Recursos Humanos, del cual participan muchos de ustedes, o directamente dentro de un corporativo, o apoyando dichos corporativos, se encarga de idear estrategias y tácticas para hacer realidad la experiencia de los empleados. Este grupo pone a prueba ideas, proporciona orientación, utiliza el análisis para guiar la toma de decisiones de la experiencia y se hace cargo de asegurar que las cosas se hagan e implementan. Bueno, es su día a día. Ahora, la cultura organizacional se utiliza mucho y a veces quiere decir todo y su contrario. Yo me quiero enfocar en 2 conceptos nada más en este concepto de cultura organizacional, que debe ser integrada por el empleado a través del propósito y el significado mismo de su rol, ¿no? No quisiera, como tristemente eso ocurre en la mayoría de los casos, que el concepto de cultura organizacional sea una ideología o un concepto reservado al top management, ¿no? O a los líderes, ¿no? Ahí el concepto de cultura organizacional realmente permea toda la organización. Dar más acceso a todos los empleados para que puedan ver el impacto directo de su trabajo. Muy importante. El impacto directo de su trabajo en la empresa, en el equipo y, de ser posible, ¿por qué no?, en el mundo, ¿no? Deje que el ingeniero hable con los clientes, que el vendedor sepa cómo se está invirtiendo el dinero que genera. Comparta historias de cómo Recursos Humanos crea una mejor experiencia para las personas que trabajan ahí. Todo se trata
de construir el puente entre la organización y las personas. Vamos a entrar en el detalle, porque hay que entender los conceptos, ¿no? Primero está el trabajo, lo que hace la persona, lo que haces. Y generalmente, o más bien dicho, antes de esta situación de crisis, las inducciones, el onboarding, la capacitación, el perfil de puesto, todo se trataba del trabajo como tal, ¿no? Lo que hace la persona, ¿no? Hoy, como las personas, muchas de ellas están a distancia, ¿no? Algunas regresarán a la oficina, muchas no. Tenemos que ir más allá. Hay que ir un escalón después, en el propósito. El propósito es la intención, ¿no? Después vamos más allá, el impacto, el resultado y finalmente el significado. Les voy a tomar un ejemplo. Imaginemos un ingeniero en sistemas que trabaja en el departamento de TI y su trabajo es mantener y reparar las redes de comunicaciones y los equipos como tal, ¿no? Entonces, eso es su trabajo como tal. El propósito, la intención de eso es que haya una buena comunicación, ¿no? Una buena telecomunicación, si se puede decir, y que los equipos funcionen bien. Bueno, el resultado de eso, que los equipos funcionen bien y que haya una buena infraestructura de telecomunicación, es que los empleados, los equipos en general, tengan un buen desempeño, ¿no? Sean más competitivos en el mercado, que aportan mejores soluciones a sus clientes. Y la finalidad de eso, el significado, es que la empresa entonces pues es más saludable, es más profitable, tiene mejores ingresos y gana mayores partes en el mercado, ¿no? de market share. Entonces, si entienden bien la dinámica de eso, es muy importante hoy en día y es uno de los cambios fundamentales de esta transformación cultural y digital. Debemos de hacer que los empleados entiendan más allá de su trabajo, que entiendan el propósito, el impacto que tiene y el significado. Y hoy en día, a distancia, es más que nunca importante. Sobre la tecnología, hay lo evidente, obviamente hay que tener un buen lugar de trabajo, un buen Wi-Fi, buena computadora, buenas plataformas de comunicación e intercambio, etcétera. No voy a abundar mucho en eso. De hecho, en los webinars anteriores dimos buenas pláticas sobre eso. Mejor hablemos hoy de inteligencia artificial y el por qué no debemos de tenerle miedo. Todo lo que he escuchado sobre la inteligencia artificial ha sido en un contexto de temor, en un contexto de miedo, que la inteligencia artificial viene a sustituirnos. Pues nada de eso, ¿no? De hecho, esta transformación no se hará sin la tecnología. Hay que empezar a ver la tecnología como indispensable en esta transformación. La inteligencia artificial elimina las tareas mundanas, repetitivas, como la entrada de datos, análisis, programación en áreas de las que los humanos no queremos pasar tiempo. Es verdad. La inteligencia artificial proporciona la oportunidad de aprender nuevas habilidades,
de crear nuevas funciones y responsabilidades. Yo quiero tomar el ejemplo de los cajeros automáticos en la industria bancaria. Cuando se crearon cajeros automáticos, pues me crearán o no, no se despidió ni una sola persona en los bancos. Y las personas cuya función única era justamente de entregar dinero, una actividad bastante mundana, ¿no? Pues estas personas fueron capacitadas y tuvieron que ser transformadas en sus competencias, en sus conocimientos, para atender nuevas funciones dentro de la banca. Funciones más de asesoría, funciones más a largo plazo, mayor valor agregado. Entonces, eso es un ejemplo que me gusta mucho. Pueden investigar sobre ello y es impresionante. Y finalmente, la inteligencia artificial nos permite centrarnos en las cualidades humanas, la creatividad, la innovación, otra vez. Todo justamente lo que no puede hacer una máquina. Sobre los espacios, como les decía hace rato, las empresas siguen en esta reflexión, saber si hay que mantener oficinas o no. Es más complejo y yo creo que hay que ser muy prudente sobre todo lo que podemos afirmar hoy en día sobre eso, porque aún no sabemos hacia dónde va eso. Hay empresas que empiezan a pensar que el trabajo a distancia no es tan bueno. Después de todo, los proyectos tardan más, la colaboración es más difícil, el onboarding es casi imposible. Yo creo que es más un tema justamente de management, ¿no? Por eso estamos aquí hablando de este tema. Con un buen management y con un buen liderazgo podemos justamente obtener los proyectos a tiempo y obtener una buena colaboración. Y por otro lado, la revista Forbes y Forbes México dice que la productividad de los oficinistas aumentó un 30% trabajando desde su casa, y nosotros como empresarios lo observamos. Y sí, nuestro equipo de trabajo sí es más productivo trabajando desde casa. Ahora, vamos a ver el management en esta tempestad. Trabajar desde casa es una cosa, lo vivimos diario. Liderar desde casa es otra. Liderar un equipo a distancia requiere un tipo de liderazgo diferente y puede ser una transición difícil para las personas, ¿no? Aunque los líderes sepan adaptarse, pues las personas bajo de ellos justamente tienen también que adaptarse a un nuevo estilo de liderazgo. Entonces, para ello hay que establecer expectativas claras, confiar en su gente. Yo creo que es un punto fundamental, y ser humano. Y vamos a entrar en el detalle al rato en los retos que eso implica, en las aptitudes que nosotros sugerimos en este sentido. Los cambios y retos del futuro que eso implica. Utilizo ahí dos conceptos, y los lingüistas me perdonarán sobre la libertad que tomé creando este vocabulario: futurizar, ¿no? Y humanizar, ¿no? En futurizar, obviamente pues, hay que pensar a largo plazo, adaptarse a la tecnología. Hablaba de eso hace rato, y vamos a ver que eso será y es ya una aptitud como tal. Estar dispuesto al cambio, y eso ya era válido antes y eso
es obviamente más fuerte. Y para todo eso, pues hay que aceptar salir de la caja, ¿no? Salirse de los caminos preestablecidos, salirse del statu quo y atreverse a innovar una vez más. Al lado de este concepto de futurizar, este concepto no puede tener éxito si no se hace humanamente, si no se hace de manera consciente de la humanidad, ¿no? Ciencias sin conciencia es ruina del hombre, pues ahí yo diría que futurizar sin humanizar tampoco funciona. Entonces, humanizar, pues primero hay que apostar por la diversidad, porque tendremos que trabajar con gente que vienen de muchos lados. Miren este webinar, por ejemplo. Yo creo que en este webinar esta mañana hay 5 o 6 países diferentes conectados, con a veces cambios de horarios, pero no importa. Aquí estamos y estamos escuchando e integrando la misma información. Buscar la mejora continua, atraer y retener el talento. El concepto de responsabilidad, la solidaridad, de responsabilidad social, la solidaridad es cada vez más importante en temporada de crisis. Y yo creo que la solidaridad que mostramos durante este periodo llegó para quedarse. Ya no podemos pensar nada más en el fruto, yo diría, financiero de nuestro trabajo. También crear una sociedad más equitativa, distribuir mejor los recursos. Yo creo que eso llegó para quedarse. Y finalmente, toda esta parte de humanizar pasa por el concepto de employee experience que vimos en primera parte de esta presentación. Esas son las 9 aptitudes que queremos presentarles para justamente agarrar esta transformación de lleno. Y no nada más transformación digital, sino transformación cultural como tal. Lo decía hace rato, tendremos que ser multiculturales, ¿no? Porque antes trabajar con diferentes culturas implicaba un tamaño de empresa, implicaba un departamento de movilidad, y trabajar con expatriado era algo muy complejo y costoso, ¿no? Hoy les puedo decir que a través de esta distancia, a través del teletrabajo, tendremos equipos cada vez más multiculturales. Entonces, tenemos que tener este chip de integrar y entender diferentes culturas. El concepto de servicio, el concepto de chef, servidor, vamos a entrar en el detalle de cada aptitud. Ser servidor, ser un chef, verán de qué se trata. Explorador, obviamente ser coach, futurista, volverse un poco geek, traductor, y finalmente todo eso se da si tenemos un poco de Yoda en nosotros. El mundo está cada vez más conectado, eso es para la actitud multicultural, lo que significa que cada empresa tiene el potencial de tener empleados y clientes de todo el mundo. La mentalidad del ciudadano global significa pensar globalmente y abrazar la diversidad. Los líderes
deben comprender y apreciar las nuevas culturas, buscar activamente equipos diversos, dirigir a los empleados con antecedentes diversos y saber cómo entrar y tener éxito en los nuevos mercados mundiales. La mentalidad de servidor, y algunos ahí en México van a sonreír porque en México tenemos una expresión muy usual que es para servirle, ¿no? O a veces eso ya se está perdiendo. Algunas personas decían inclusive su servidor, ¿no? Bueno, y nosotros a veces extranjeros, bueno, yo hablo por mí, nos costaba entender eso. Pues les puedo decir que el concepto de servicio hoy nunca ha sido tan importante. La mentalidad de servidor va en contra de la vieja forma de pensar, que los líderes se mantienen en la cima de la compañía, en su torre de cristal. La mentalidad del servidor significa que hay que practicar la humildad y servir a 4 grupos. A los líderes, si los tenemos, a los clientes, al equipo y a nosotros mismos. El concepto de chef, así como los chefs mezclan numerosos ingredientes para crear comidas espectaculares, los líderes deben equilibrar los 2 ingredientes más importantes de cualquier negocio, la humanidad y la tecnología, como lo decía hace rato. Eso significa adoptar la tecnología y usarla para mejorar la ciencia en la organización y al mismo tiempo proveer un sentido de propósito y cuidado para los empleados. Un lado no puede tener éxito si el otro. Es un equilibrio. De hecho, nosotros en Ineometrics tenemos una dimensión muy importante que es, de hecho es una competencia, es el pensamiento práctico. Y en el pensamiento práctico es la capacidad de ubicarse en el tiempo y en el espacio. Y yo tomo mucho el ejemplo del chef, bueno, tal vez porque me considero yo mismo chef, me encanta cocinar y bueno, por lo menos para mis hijos soy chef. Y entonces, y siempre tomo este ejemplo. Un buen chef tiene esta flexibilidad, esta capacidad de ubicarse bien, tanto en el tiempo como en el espacio. Hay que ser como los exploradores de antaño y abrazar lo desconocido. Eso es la aptitud de explorador. Necesitan estar abiertos a nuevas ideas y ser capaces de cambiar de rumbo. Esta flexibilidad de poder tomar decisiones ágiles a la velocidad de los cambios. Todo ha cambiado muy rápido y nosotros también debemos de tener esta capacidad de cambiar de rumbo a medida que el mundo que nos rodea evoluciona. Al igual que los exploradores tuvieron que aprender continuamente, los líderes necesitan ser líderes súper perpetuos y practicar la curiosidad. Si se fijan bien, todo eso, curiosidad, etcétera, tiene que ver también con innovación. Los grandes coaches motivan, inspiran y comprometen a sus equipos, mientras se preocupan por cada miembro como individuo. De la misma manera, los futuros líderes necesitan apreciar a los empleados como individuos, en vez de ver a todo como simples trabajadores. Los mejores entrenadores y líderes desarrollan a su gente para ser más exitosos que ellos. Recuérdense de esta cultura organizacional de la cual les hablaba, hacer ver a la gente el propósito de su trabajo, más allá del trabajo, el propósito, el impacto, la finalidad. Eso hace un coach.
llevarlos de la mano en este camino para que vean cada etapa del impacto que tienen en la organización. Eso es muy importante. Los futuristas se aseguran de que las organizaciones no se sorprendan por lo que el futuro pueda traer. El mundo en el que vivimos y trabajamos cambia constantemente y está lleno de incógnitas. Lo vimos, ¿no? ¿Quién hubiera podido imaginar lo que estamos viviendo hace 6 meses? Nos hubieran dicho hace 6 meses lo que estamos viviendo hoy, que hubiéramos pensado en un mal escenario, en un mal libro, mal escrito, un futurista mediocre. Bueno, y sí ocurre, ¿no? Los futuristas consideran múltiples escenarios y piensan en nuevas posibilidades. Se mantienen al tanto de las tendencias y están conectados a sus redes. Eso me lleva a esta otra aptitud, la capacidad de ser geek. Los adolescentes parecen estar siempre al día con la última tecnología y los futuros líderes deben ser iguales. No necesitan ser expertos en la aplicación práctica, ¿no? Tampoco les pedimos hacer estudios de ingeniería o volverse expertos en programación, no, pero deben abrazar la tecnología y saber cómo aprovecharla mejor para servir a su empresa. Necesitan ser conocedores de la tecnología y utilizarla digitalmente. Hablaba hace rato de la inteligencia artificial, estamos en eso. Verla como un aliado y utilizarla lo mejor que podamos. Los traductores son maestros comunicadores. Tiene que ver un poco con el ciudadano global, con la aptitud multicultural, ¿no? Escuchan para entender y hacen más que escuchar lo que la gente está diciendo. Utilizan la comunicación verbal y no verbal para conectarse con la gente y saben cuáles son los mejores canales a utilizar para cortar el ruido y entregar sus mensajes. La escucha y la comunicación son 2 aspectos intemporales de un gran liderazgo, pero también son los 2 que más están cambiando. Y para cerrar estas 9 aptitudes con broche de oro, durante décadas los líderes han evitado ser emotivos, pero en el futuro los líderes necesitan ser emocionalmente inteligentes, como Yoda, y desarrollar su empatía y autoconciencia. Ahí voy más allá del concepto de inteligencia emocional tan bien descrito por Coleman. No, ahí estamos hablando de empatía y autoconciencia, lo que nosotros llamamos en Ineometrics self-awareness. De hecho, Janie Blick, que yo cito en mis referencias, saben que es el fundador y CEO de Ineometrics, escribió un excelente libro sobre self-awareness que se llama justamente What's Your Genius, ¿no? Bueno, la buena noticia es que este libro ya lo traducimos en español y estará disponible, ya está disponible, ¿no? Está nada más, iba a decir en las prensas, como se decía antes, pero ahora todo es digital, ¿no? Entonces, estoy hablando ahí del concepto de self-awareness, de autoconciencia. Los grandes comunicadores construyen conexiones y no tienen miedo de ser vulnerables. Empatía y entender los sentimientos y perspectivas de los demás. Ahí estamos en el corazón de toda esta parte de humanizar la organización.
Empatía es entender los sentimientos y perspectivas de los demás. La autoconciencia es entender tus fortalezas y debilidades y ayudar a los demás a entender las tuyas también, ¿no? Nosotros midamos, y yo particularmente en mi despacho de Headhunting, yo mido estas 9 capacidades con el Advanced Insights de Ineometrics. Ahora, quisiera, yo veo la hora, bueno, tal vez hable muy rápido porque estamos casi cerrando esta presentación. Yo me hago estas reflexiones y las quiero compartir con ustedes. Hay que cambiar un modelo que ya tiene 2 siglos, ir a la oficina. Yo pienso que sí, yo pienso que este modelo de ir a la oficina así todos los días y diario y a los mismos horarios, yo creo que es un concepto ya obsoleto, ¿no? Y esta pandemia nos los demostró. Las empresas tienen que seguir pagando el espacio de sus empleados y sus traslados. También la pregunta está en el aire. Y lo más seguro e inevitable es que ya cambió el concepto de oficinas, que desaparecerá poco a poco. Los empleados tendrán que convertirse en prestadores, y los líderes también tendrán que convertirse en prestadores de servicio independientes, en una filosofía de economía colaborativa. Es el futuro del trabajo, nos guste o no. Muchas gracias. Es mucha información en casi media hora, pero les decía que esta presentación estará disponible tanto en su formato original como en la versión video, ¿no? Entonces, yo entrego la palabra a Camille e Indira por si tienen alguna pregunta y que me ayuden a liderar con sus preguntas. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna pregunta? Si desean, lo pueden compartir directamente en la sección de preguntas y respuestas o de chatear. Puede ser pregunta, comentario. ¿No tenemos preguntas? Creo que sí. Sí. Muy bien, Alejandra. Yo fui muy claro en todos los conceptos. Ok, Alejandra Malinali nos pregunta, ¿qué nos recomiendas de manera tecnológica para actualizarnos? O sea, ¿qué podemos aprender de nuevas tecnologías de recursos humanos? Bueno, de lo que conozco yo es la parte diagnóstico, ¿no? que es muy importante. Todo trabajo de transformación, todo trabajo de consultoría, todo trabajo de mejora empieza por un buen diagnóstico que es la base del conocimiento sobre el cual trabajaremos, ¿no? O sobre el cual aportaremos. Y ahí lo que recomiendo obviamente es un buen sistema de diagnóstico, obviamente Ineometrics, que tiene una visión holística de la persona, ¿no? Tanto en términos de comportamiento, de motivadores y de competencias. Entonces, eso es el primer paso. Bueno, después de esta parte de diagnóstico, lo que ayuda también en este proceso de transformación
son buenas herramientas para poder compartir trabajos en un equipo, por ejemplo. También eso es importante. Pero la parte tecnológica en esta transformación no es la más importante, es sobre todo la parte humana. Muy bien, tenemos Marta Lidia Ramírez nos dice, en realidad los conceptos me parecieron muy interesantes. Creo que es momento de aterrizarlos en mi organización y creo que ahí es donde tendré dudas. Sí, obviamente en la implementación es cuando ya se pone más complejo, ¿no? Rafael Fontes nos pregunta, comenta primero, creo que la tendencia es a crecer en las empresas de forma horizontal y en potencializar a los colaboradores y trabajar de forma independiente, pero con tu experiencia, ¿qué porcentaje crees que en México los empleados puedan tener esa percepción de sus jefes? Me refiero a que los trabajadores sienten que no necesitan a su jefe. Bueno, yo puse este estudio en mi introducción para darles una pequeña ducha fría. Es una realidad. En México hay muchos mundos, ¿no? México es un país muy diverso, complejo socialmente, también en su tejido empresarial, y hay de todo. Hay empresas muy tradicionales en las cuales, tristemente, la estructura piramidal es muy presente, ¿no? Con una jerarquía muy importante y son supervisores de supervisores de supervisores de supervisores, ¿no? Y al lado de eso hay empresas que muy abiertas, muy modernas, que efectivamente tienen organigramas más matriciales, más horizontales, pero yo diría que todavía es la minoría. Ahora, eso es el conocimiento que yo tengo hoy. Esta crisis y esta pandemia movió tantas cosas que después de eso habrá que dejar que las aguas se estabilicen y volver a analizar todo eso, y seguramente vamos a ver muchos cambios en las organizaciones positivos, ¿no? Es decir, menos pirámide y más organigrama, una estructura matricial. Mi querido Rafael, espero que eso haya sido satisfactorio. Muy bien. Susana de la Rosa comenta que me gustaría que mis líderes tengan estas 9 capacidades. Me interesa el modelo de pensamiento práctico, de ubicación, tiempo y espacio. ¿Cómo hacer que suceda en ellos? El pensamiento práctico que medimos a través de la ciencia de la axiología, bueno, primero se mide y es un bagaje que tiene la persona y lo potencia, o sea, lo acelera si tiene el estilo de comportamiento adecuado y los motivadores. Es un conjunto, ¿no? Entonces, primero hay que medirlo. Si lo tienen en este sentido, qué bien. Y hay que hacer que tengan conciencia de ello, ¿no? Es el concepto de self-awareness, es decir, ser consciente de esta cualidad que yo tengo para utilizarla. Y si no la tienen, pues se trabaja con coaching o con un buen seguimiento. De hecho, nosotros también hemos desarrollado en Ineometrics Latinoamérica las herramientas de auto-coaching para trabajar estos conceptos y este concepto de pensamiento práctico en particular. Perdón por el artículo comercial, pero bueno.
Edgar Reyes nos pregunta, ¿cuál es la característica humana que para ti implica un reto mayor de desarrollar actualmente y que será más importante por las características que estamos viviendo? Ya sabes, en estas tres dimensiones, las competencias se pueden adquirir justamente con un buen trabajo de coaching y de estudio. Los motivadores se adquieren más difícilmente, el comportamiento es lo más difícil cambiar, ¿no? Entonces, yo diría, si nuestro audio escucha, sé que no estamos en la radio, pero si nuestro webinar escucha se refiere a las aptitudes, yo diría que lo más importante y tal vez lo más difícil de adquirir es esta autoconciencia, es la novena aptitud cuando yo robé el concepto de Yoda a Lucasfilm. Eso es la parte, yo no puedo pretender ayudar a los demás y cambiarlos en este camino, en este proceso de transformación, si no me conozco a fondo y si yo mismo no tengo conciencia de quién soy y cuáles son mis fortalezas. Y eso es lo más importante y tal vez lo más difícil de adquirir. Para completar tu respuesta, Olivier, que sí me parece muy acertada, agregaría que algo muy importante sería tener conciencia de su rol. Una persona que tiene conciencia de su rol, va a ser una persona que va a estar muy bien alineada con su propio propósito, ¿no? Va a ser una persona que justamente es autoconsciente de sí mismo, de sí misma. Va a ser una persona que está desempeñando algún papel, algún rol, de acuerdo a sus preferencias. Ahí es cuando nosotros hablamos de que existe autenticidad. Si existe autenticidad, ¿no? Va a implicar que una persona va a poder desempeñar su rol de forma mucho mejor, ¿no? Porque pues va a existir motivación, va a existir ganas, ¿no? De poder hacerlo y sobre todo va a existir comodidad, ¿no? De esta persona. Entonces, una persona que sea consciente de su rol va a significar que pues conoce muy bien su rol, que se identifica muy bien con ese rol y que se siente valorizado por ese rol, ¿no? No está actuando de forma que no sea como él prefiere ser, ¿no? Entonces, incluso hay unos estudios de validación que realizó Jay Niblick, ¿no? Para Innermetrics, acerca de poblaciones de ventas, ¿no? O sea, hizo un estudio, por ejemplo, entre diferentes vendedores de una compañía para determinar cuáles eran los vendedores con mejor desempeño. Identificaba que los vendedores con mejor desempeño eran los que sí tenían excelente conciencia de su rol y que tenían excelente pensamiento práctico y empatía, ¿no? Entonces, esas son como en este caso. Obviamente, yo creo que las habilidades va a depender mucho, pues, de diferentes roles, ¿no? Yo creo que la inteligencia emocional es una de estas habilidades muy importantes en el contexto actual y sobre todo en el hecho de que pues estamos trabajando a distancia. Entonces, como decía Olivier, pues nuestras características como seres humanos y nuestra capacidad de relacionarse con relacionarnos con los demás y de entender a los demás es lo que nos va a permitir también distinguirnos, ¿no? de otras, de las máquinas, ¿no? O sea, de forma muy, muy sencilla. No sé, eso era como para aportar en esta a tu respuesta. Nos preguntan dónde pueden obtener el libro de Jay Niblick. Este libro lo pueden obtener, se puede comprar, está a la venta en Amazon, ¿no? Se llama What's Your Genius?
Es de Jane Lieblich. Ahorita lo voy a poner en el chat por si Pero hay... en su versión original. En su versión original, que es la versión en inglés. La versión español aún no está en Amazon, pero yo creo que es una cuestión de semanas, ¿no? Sí, así es, exactamente. Correcto. Vamos a compartirles muy pronto su versión, bueno, poner a la venta justamente la versión en español. Acabamos de realizar una labor de traducción de este libro para poder dar más acceso a nuestro mercado latinoamericano. ¿Alguien más tiene alguna pregunta adicional para cerrar esta sesión? Bueno. Antes de que concluyamos rápidamente, porque ya son en punto de las 12 de la tarde, muchísimas gracias a todos por sus agradecimientos y felicitaciones. Sin embargo, el agradecimiento es del equipo de Inermetrix Latinoamérica para ustedes por darnos su tiempo, por participar con nosotros en este pequeño webinar. Como mencioné al inicio de nuestra sesión, tendremos una serie de webinars para este mes de agosto, septiembre, octubre. Encontrarán en nuestro sitio web el programa disponible para que ustedes puedan checar cuáles son los siguientes temas. Obviamente este video, este webinar lo van a encontrar también en nuestro sitio web. Los invito nuevamente, como lo hacemos en cada sesión, a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos un canal en YouTube donde van a poder encontrar todos los webinars que se dieron durante los meses de abril y mayo, que fue nuestra primera temporada. También los invito a que estén pendientes de nuestro boletín. Inermetrix Latinoamérica desarrolla cada 2 meses aproximadamente un boletín para nuestros clientes y usuarios de la marca que distribuimos vía digital a todo el continente latinoamericano. El próximo va a ser el día 31 de agosto, lo van a encontrar en sus bandejas. Es muy padre este boletín porque no nada más publicamos información obviamente relevante para quienes estamos en esta área de expertise, sino también que ahí publicamos información sobre nuestros podcasts. Para quienes no lo saben, tenemos recursos especiales para nuestros usuarios, tenemos una serie de podcasts que nos ayudan a conocer mucho mejor la teoría de la axiología sobre la cual se basa nuestro perfil estrella, que es el Attribute Index, el cual nos permite evaluar habilidades y competencias en la persona y es una magnífica herramienta. Este podcast lo tenemos en español. Hay una serie ya de podcasts, hay bastantes. Entonces, el próximo se lanzará el día 31 de agosto. Y quien no haya tenido acceso a los anteriores, pónganse en contacto con nosotros, por favor, para que les enviemos la liga para que puedan escuchar los podcasts. Y bueno, eso era lo que quería mencionarles. Le doy la palabra a Camille y yo me despido de ustedes. Gracias. Y gracias, Olivier, por supuesto, por preparar esta excelente presentación. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Adelante, Camille. El próximo webinar tendrá lugar el miércoles 26 de agosto. Yo tendré el honor de poder compartirlo y estaremos hablando de los estilos de comportamiento DISC en la nueva normalidad. Justamente en nuestras redes sociales este mes estamos realizando varias publicaciones acerca del DISC en general. Entonces, en este ámbito deseamos hacer un webinar especialmente sobre la parte del DISC. Entonces, obviamente, les mandaremos la invitación. Son más que bienvenidos y pues los esperamos. Y muchas gracias por todo. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.